Bienvenidos a su clase de español. En esta ocasión vamos a hablar sobre el propósito y características de un reporte de entrevista. El aprendizaje esperado de esta clase es: recupera información a partir de entrevistas. Recuerda que ya hemos trabajado y aplicado nuestra entrevista. Para llevar a cabo una entrevista, los pasos son los siguientes. Número 1. Preparación. Según el propósito, se selecciona al entrevistado, se investiga acerca del tema, se elabora el guión y se acuerda la cita. Es importante que seas amable al solicitar a alguien que responda a tus preguntas. Realización. Se hacen las preguntas y al entrevistado y se anotan las respuestas. Debes de tomar notas mientras escuchas las respuestas de tu entrevistado para que puedas tener material para poder realizar tu reporte. Finalmente, el análisis. Es cuando se revisan las respuestas, se seleccionan los datos importantes y se presentan como una conversación sostenida. Es decir, es el momento de realizar nuestro reporte. Recuerda también que la entrevista sirve para ampliar información sobre algún tema que tú ya has elegido y que ha sido de tu interés. Para redactar nuestro reporte de entrevista, debe organizarse en 3 partes. La primera es la introducción, también conocida como entrada. Esta contiene los datos del entrevistado, del ambiente y de los objetivos de la entrevista. Desarrollo, o también conocido como cuerpo. Se presentan las preguntas y respuestas de la entrevista. Y finalmente el cierre, o remate, que contiene el punto de vista del entrevistador o un resumen de lo más importante de la entrevista. Por eso te comento que es importante que tomes notas, para que tengas material para hacer este análisis y que puedas contener las tres partes en tu reporte. Cuando realices la transcripción de lo que has obtenido de información, es importante que respetes una ortografía que te voy a presentar a continuación. En el reporte de una entrevista se emplean los siguientes signos. Por ejemplo, los de interrogación, que deben escribirse al inicio y al final de las preguntas. El guión largo, que señala la entrada de cada interlocutor, puede ser el entrevistado o el entrevistador. Por ejemplo, el final de las estrellas depende de su tamaño. Aquí es una respuesta que dan. 2 puntos. Cuando indica la entrada de un interlocutor, este puede sustituir al guión largo. Por ejemplo, Luis Hernández, ¿le gusta el cielo de la ciudad? O también, estos se pueden utilizar para introducir una cita textual. Ejemplo, Julieta Fierra dijo: las estrellas similares al Sol viven 1.000 millones de años. Observa cómo es que se utilizan estos primeros signos que te presento. Continuamos con otros signos. Los puntos suspensivos. Se utilizan para transcribir pausas, titubeos, ideas que se dejan incompletas, enumeraciones no terminadas. Por ejemplo, solo se produce una explosión de supernova cada 100 años en cada galaxia. Date cuenta que es una idea incompleta y para ello se utilizan estos puntos suspensivos. Las comillas, que se utilizan para encerrar citas textuales, que es algo que comenta una persona, tal y como lo dijo. Ejemplo, los astrónomos no somos personas raras, somos gente común y corriente. Otro de los elementos que contiene nuestro reporte de entrevista es el uso de conectores para lograr cohesión en un reporte. Los conectores son palabras o frases cortas que relacionan oraciones y tienen diversas funciones. Por ejemplo, los de unión o suma de ideas. Estos conectores pueden ser y, más,
También, además, tenemos los de tiempo. Antes, después, luego, al mismo tiempo. Los que marcan un orden. En primer lugar, para comenzar, ante todo. Otros que nos pueden dar la continuación de las ideas. Por ejemplo, así que, a continuación, por consiguiente y en ese sentido. Y también tenemos los que indican una conclusión. En resumen, por último, en conclusión y para terminar. Puedes utilizarlos para darle cohesión y coherencia a tu reporte de entrevista, uniendo las ideas que se expresaron durante esta. Finalmente, te recomiendo que al realizar la entrevista tomes notas para tener la información cuando escribas tu reporte o, si es posible, grábala. Puedes tener un audio o un video de evidencia de lo que realizaste. Recuerda que es importante revisar la ortografía, uso de mayúsculas y la escritura de las palabras. Presenta tu trabajo con limpieza, orden y a tiempo. También es importante no omitir la información que has obtenido. Bien, hemos terminado. Gracias por revisar este video. Este video pertenece a nuestra clase de español y el tema en común que estamos trabajando son los textos descriptivos y la entrevista. Mucha suerte.